Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Hoy vamos a hacer una exploración detallada de un concepto, central, el pecado. Así es. La idea es rastrear cómo se va revelando, ¿no? Paso a paso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos vamos a apoyar sobre todo en la Reina Valera 1960 y la Nueva Traducción Viviente, para tener un poco más de claridad, ¿verdad? Perfecto. Sí, la idea es entender ese desarrollo progresivo y, claro, cómo se conecta con el plan de Dios para redimirnos. Exacto. Entonces, para empezar, lo básico. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo lo definimos? Bueno, mira, fundamentalmente es, errar el blanco. O sea, desviarse del propósito perfecto de Dios, de su estándar. Errar el blanco. Sí, implica fallar, implica maldad, rebelión contra Dios. Hay palabras hebreas clave, ¿viste? Como chatá, que es justo eso, errar al blanco. O abón, que es más como iniquidad, algo torcido. Y pesha, que ya es rebelión abierta. Ajá. ¿Y en griego? Y en griego tenemos amartía, que es muy similar a chatá, fallar la meta. También adikia, injusticia. Y anomia, que es literalmente sin ley, o sea, infracción de la ley. Entendido. Entonces es cualquier cosa, acción, pensamiento o actitud que va en contra de lo que Dios quiere y de su santidad. Exactamente. Esa es la esencia. Bien, arranquemos entonces por el principio, el Pentateuco. Génesis, ahí está el origen con Adán y Eva, ¿no? Correcto. Y es interesante lo que mencionabas antes. No fue solo comer una fruta. No, claro. Fue un acto de desconfianza profunda, de rebelión al desobedecer una orden directa de Dios. Génesis 3 lo narra muy claro. Y las consecuencias, inmediatas. Vergüenza, sintieron miedo, se escondieron. Hubo una ruptura ahí con Dios. Una ruptura, sí. Y fíjate qué rápido se expande, porque enseguida tenemos la historia de Caín. Sí. Dios mismo le advierte, ¿no? Le dice, el pecado está acechando a tu puerta, desea controlarte, pero tú debes dominarlo. Esa versión de la NTV es muy gráfica. Y no lo domina. No lo domina. Y la cosa va a peor, al punto que en Génesis 6, antes del diluvio, se dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una corrupción total. Tremendo. Eso lleva al diluvio. Y después, viene la ley en el Sinaí. ¿Qué cambia ahí? Ahí el pecado toma una forma más concreta, digamos. Se define como transgresión de mandamientos específicos. Éxodo, Levítico, Deuteronomio. La ley actúa como un espejo, ¿no? Muestra la santidad de Dios y al mismo tiempo nuestra incapacidad de cumplirla perfectamente. Exacto. Y Levítico introduce algo fundamental, el sistema de sacrificios. Ajá. Esto enseña dos cosas. Que el pecado tiene un costo, exige un pago, una consecuencia. Pero también que Dios provee un medio, un sustituto, temporal. Una sombra de lo que vendría. Y Deuteronomio, si no me equivoco, conecta mucho la desobediencia, el pecado, con las maldiciones, ¿verdad? Como una infidelidad al pacto. Sí, lo plantea en términos de pacto. Fidelidad trae bendición, infidelidad pecado trae maldición. Ok, si pasamos a los libros históricos, ¿qué vemos? Ahí vemos las consecuencias, pero a nivel nacional, colectivo. El libro de Jueces es el ejemplo clásico de ese ciclo. El ciclo de pecan, generalmente con ídolos. Exacto, idolatría. Luego viene la opresión de un pueblo enemigo. Claman a Dios. Dios manda un libertador, un juez. Hay un tiempo de paz y vuelta a empezar. Es un patrón muy desalentador, la verdad. Y también vemos pecados de líderes importantes, ¿no? David con Betsabé, Salomón y su idolatría. Claro. Y con consecuencias muy graves. No solo personales, sino para todo el reino. Al final, la consecuencia máxima de esa infidelidad persistente, sobre todo la idolatría y la injusticia, fue el exilio. La pérdida de la tierra. Qué fuerte. Ahora, si vamos a los libros poéticos y sapienciales, la perspectiva cambia un poco, ¿no es cierto? Es más interna. Sí, totalmente. Se explora más la experiencia personal, interior, del pecado y sus efectos. Los salmos son un gran ejemplo. El Salmo 51, el de David después de su pecado, es pura angustia, confesión, anhelo de perdón. Proverbios, por su lado, contrasta constantemente la sabiduría que es seguir el camino de Dios con la necedad del pecado. La pereza, la mentira, el orgullo, la sensualidad.
Y Eclesiastés reflexiona sobre esa vanidad, ese vacío de la vida cuando uno se aparta de Dios, ¿no? Justamente, esa búsqueda de sentido fuera de Dios que termina en frustración. Y luego los profetas, ellos sí que no se guardaban nada. No, para nada. Denuncian con una fuerza tremenda. La idolatría, por supuesto, pero también, y esto es muy importante, la injusticia social. Pensá en Amós, en Miqueas. Sí, el trato a los pobres, la corrupción. Exacto. Y también critican mucho el ritualismo vacío, la religión que es solo apariencia. Isaías capítulo 1 es durísimo con eso. Y ellos apuntan a la raíz del problema, ¿no? El corazón. Ahí está la clave para los profetas. El problema no es solo externo. Jeremías lo dice de forma lapidaria. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Uf. Pero, y esto es vital, no todo es denuncia y juicio. También anuncian esperanza. Hablan de un nuevo pacto, donde Dios cambiaría el corazón de la gente. Jeremías 31, Ezequiel 36. Y anuncian a un Mesías. Claro, un Mesías que vendría a tratar con el problema del pecado de una manera definitiva. Isaías 53 es el texto cumbre sobre esto, el siervo sufriente que carga con nuestros pecados. Y con eso hacemos el puente perfecto al Nuevo Testamento. Los Evangelios. ¿Cómo aborda Jesús el tema? Jesús. Bueno, él intensifica la ley. Muestra que el pecado no es solo el acto externo, sino que empieza en la intención, en el corazón. Lo que decían los profetas. Exacto. En el Sermón del Monte lo vemos. La ira ya es como un asesinato en el corazón. La mirada codiciosa es adulterio. Confirma eso de Marcos 7. De dentro, del corazón, salen los malos pensamientos. Y hace algo más, ¿no? Demuestra autoridad para perdonar pecados. Eso es revolucionario, algo que solo Dios podía hacer. Lo vemos en Marcos 2, con el paralítico. Y Juan el Bautista lo identifica de entrada. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Y el Evangelio de Juan, además, pone el foco en la incredulidad como el pecado fundamental, ¿verdad? No creer en Jesús. Sí, en Juan 16:9 Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Es el pecado raíz del que derivan los demás. ¿Y el libro de Hechos cómo sigue esta línea? Hechos nos muestra la predicación de los apóstoles. El mensaje central es: arrepiéntanse y crean en Jesús para recibir el perdón de los pecados. Pedro en Pentecostés, Hechos 2:38, es el gran ejemplo. Claro. Y luego vienen las epístolas, que desarrollan toda la teología. Ahí se sistematiza mucho más. Romanos es fundamental. Pablo afirma la universalidad del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nadie se escapa. Y lo describen no solo como actos, sino como un poder, ¿cierto? Sí, como un poder que esclaviza. Y dice claramente que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero inmediatamente ofrece la solución. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La justificación por la fe. Aunque los creyentes seguimos luchando con el pecado. Claro, la lucha continúa. Por eso 1 Juan es tan importante. Nos recuerda que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero si confesamos, Dios es fiel para perdonar. Y define el pecado de forma muy directa. El pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Y la carta a los Hebreos. ¿Qué aporta? Hebreos hace un contraste clave. Compara los sacrificios del Antiguo Testamento con el de Cristo. Dice que la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar los pecados realmente. Eran insuficientes. ¿Eran como un recordatorio constante? Exacto. Pero el sacrificio de Cristo es diferente. Es único, ofrecido una sola vez, eterno y perfecto. Hebreos 10 lo explica maravillosamente. Ese sí que quita el pecado y nos perfecciona. Y llegamos al final del recorrido. Apocalipsis. Sí, el final de la historia. Apocalipsis presenta la culminación de todo. El juicio final sobre la rebelión contra Dios, simbolizada en Babilonia, y la erradicación definitiva del pecado. La Nueva Jerusalén. Exacto, donde se nos dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis 21:27. Es la promesa del fin total del pecado y de todas sus consecuencias, la restauración completa. Entonces, haciendo una síntesis, vemos como una revelación que va creciendo, ¿no? Empieza con un acto de desobediencia, se define como violar la ley, luego se entiende como algo que viene del corazón, una condición profunda y hasta un poder que nos afecta a todos. Y Jesús viene no solo a diagnosticar el problema de forma radical, sino a ofrecer la solución definitiva y suficiente. Exactamente. Él es el punto culminante de toda esta historia. Queda entonces una reflexión final, ¿no? Sí, creo que sí. Podríamos preguntarnos, ¿cómo impacta en nuestra vida hoy?
En nuestra perspectiva, entender toda esta trayectoria, ver el pecado desde su origen hasta esa promesa de su erradicación final, y sobre todo ver el hilo conductor de la gracia de Dios manifestada en Cristo a lo largo de toda la narrativa bíblica. Es algo para darle una vuelta, ¿no? Sin duda, una reflexión muy importante. Definitivamente. Este podcast fue creado por Saulo Ricaldi, espero haya sido de tu agrado y te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.